Sol y Felipe son de México, así que, bueno, bienvenidos. Y Felipe Bermejo Herrero es maestro en Educación Matemática por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y licenciado en Matemáticas por la Escuela Normal Superior Benavente. Docente investigador de la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla, vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesores de Matemática y fundador de la Comunidad de Aprendizaje de Puebla. Así que maravilloso todo lo que hacen los dos, así que felices de tenerlos en la nave. Adelante. Buenos días a todos. Es un gusto estar en este grandioso evento académico. Somos parte de la Comunidad de Aprendizaje de Puebla. Agradecemos a la maestra Verónica Belinda Estrada, líder de este grupo innovador, al maestro Higinio Barrón Rodríguez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, y a la doctora Yolanda Campos Campos, quien nos acercó a esta nueva alfabetización, la programación a través del lenguaje Scratch. Y nos permiten mostrar lo que realizamos en la Comunidad de Aprendizaje de Puebla. Vamos a desarrollar este taller, Sol Felipe Hernández Guerrero y Felipe Bermejo Herrera. A través de él, queremos concientizar a los que nos escuchan sobre el uso solidario y responsable del agua potable. La conducta de cada uno de nosotros es esencial para sostener los niveles adecuados de reservas de las aguas de agua potable. En este sentido, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en su objetivo de desarrollo sostenible 6, agua, limpia y saneamiento, nos describe que se debe garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible en el saneamiento para todos. En todo el mundo, 1 de cada 3 personas no tiene acceso a agua potable salubre. 2 de cada 5 personas no disponen de una instalación básica destinada a lavarse las manos con agua y jabón. En este objetivo global, se promueve la dignidad humana y pretende asegurar que los logros sean sostenibles a largo plazo, para que tengan personas sanas, aumento de la prosperidad, sociedades equitativas, ecosistemas protegidos y comunidades resilientes. En pantalla tenemos la gobernabilidad del agua en las ciudades de acuerdo a una investigación desarrollada por la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos, la OCDE, en 2012. Se observan las ciudades que más desperdician el vital líquido y las ciudades que menos lo hacen. Por ello, nuestra propuesta para ayudar en el control responsable del agua sea a través de un control inteligente del consumo de agua. Para que los asistentes desarrollen este taller, necesitan un Arduino, cables Jumper, la plataforma M-Block, un sensor ultrasonidos y un recipiente. Estamos mostrando un depósito de agua de la mayoría de las casas habitación en México. Estos depósitos son de forma cilíndrica y se les llama comúnmente tinacos. Muchos de nosotros nos hacemos la pregunta principalmente cuando nos vamos a bañar o cuando tenemos visitas en casa, porque sabemos que se va a consumir una mayor cantidad de agua. ¿Qué cantidad de agua tendrá el tinaco? Para contestar esta interrogante, pensamos en varias ideas, como por ejemplo, la distancia del sensor al fondo del tinaco, la distancia del sensor al líquido, el nivel de agua seguro,
La diferencia de distancia entre la distancia medida por el sensor y la altura del nivel de agua seguro y la altura del líquido. Bien, entonces, ya teniendo nuestras constantes y variables, vamos a nombrarlas. Vamos a nombrar la distancia del sensor al fondo del tinaco por HT. La distancia del sensor al líquido por DS. El nivel de agua seguro para el sensor como NAS. La diferencia de distancia entre la distancia medida por el sensor y la altura del nivel de agua seguro a través de esta relación. D es igual a HT, que viene siendo la distancia del sensor al fondo del tinaco, y NAS, que significa el nivel de agua seguro para el sensor. Y finalmente tenemos la altura del líquido, representado por HL, y a través de esta relación que tenemos en pantalla. La esencia de este taller es la creación e implementación de un programa, de un algoritmo que almacene en una variable las mediciones registradas con el sensor ultrasónico para su uso en cálculos de alturas, volúmenes de prismas y cilindros, y su conversión a medida de capacidad. Se inicia con la construcción de un aparato donde se utilice el sensor ultrasónico para medir la altura de un depósito de forma cilíndrica, identificando las variables y constantes implicadas. Se prosigue con la construcción del algoritmo que permite el cálculo de áreas de círculos y el volumen de un depósito cilíndrico. Se podría profundizar con la incorporación de estructuras condicionales para la toma de decisiones, considerando posibles errores de captura y la construcción de implementación de un algoritmo para calcular el volumen de la cantidad de líquido en un recipiente de forma cilíndrica. Entonces, vamos a trasladar estas ideas al lenguaje Scratch. Y le pido de favor a Sol que prosiga con las ideas de nuestra charla. Muchas gracias, maestro Felipe. Muy bien, pues pasemos a la programación. Antes que nada, me gustaría mostrarles lo que vamos a ocupar, en particular Arduino, y el recipiente que ocuparemos en este caso para realizar nuestro programa. Bien, como pueden observar, tenemos ya un recipiente de forma cilíndrica. Está conectado a una placa Arduino, mi sensor ultrasónico posicionado en la parte superior del recipiente. Lo voy a resaltar. Aquí en esta posición tenemos el sensor. Nuestra placa Arduino está de este lado. Pueden ver las lucecitas encendidas. Y tenemos una pequeña manguera para vaciar el depósito sin tener que estarlo moviendo. Y no sé, no lo pueden ver, pero hay un pequeño bote donde estamos almacenando el agua. Bien, vamos a pasar al código, pero antes me gustaría que regresáramos a las variables y constantes que se identificaron en el análisis anterior. Entonces, la primera de ellas fue la altura del recipiente, que es decir, la distancia que existe entre nuestro sensor y el fondo del recipiente. Voy a marcarlo con una pequeña línea. Listo. Este valor no lo conocemos todavía. En cuanto generemos código para Arduino, para poder leer este valor, vamos a conocerlo. Sin embargo, hay algunos valores que ya conocemos previamente que pudimos medir con nuestra regla, y eso es la altura del nivel de agua seguro que nosotros queremos, hasta donde queremos que llegue nuestra agua. Entonces voy a marcar esta altura y lo voy a resaltar de un color que se vea. Y tenemos nuestro nivel de agua seguro para el sensor.
Y después de hacer algunas mediciones, determinamos que esta altura debía ser de 20 centímetros. Entonces voy a marcar esta medida. Vamos a hacer un poquito más grande nuestra letra. Bien. Bueno, parece que no nos está dejando. Voy a dejarlo marcado nada más. También voy a indicar nuestro radio, porque tenemos una figura cilíndrica. Entonces, tenemos una base de forma circular y esta base circular tiene un radio, el cual también medimos previamente y es de 5 centímetros. Entonces, vamos colocando esa medida. 5 centímetros. Bien, con estos datos ya podemos empezar a realizar el análisis de las magnitudes con las que cuenta nuestro depósito. Bien, ahora sí vamos a pasar ya a la programación. Y como pueden observar, ya tengo algún código elaborado. Esto es simplemente para visualizar de forma gráfica el nivel de agua en mi depósito. Pues lo estoy manipulando ahorita a través de unos eventos de presionado de teclas, pero lo que nos interesa en sí es la programación de la placa Arduino. Bien, yo ya tengo conectada mi dispositivo a la computadora y ahora lo que voy a hacer es conectarlo a Mblock. Nosotros usamos la plataforma Mblock porque nos permite trabajar directamente con Arduino, que es una plataforma de hardware de coste muy bajo, muy asequible, y pues la compatibilidad es amplia para cualquier tipo de placa Arduino. Muy bien, selecciono mi puerto de comunicaciones y ya estoy conectado a mi Arduino. Ahora, lo primero que voy a hacer es seleccionar un bloque de evento que dice cuando Arduino 1 se inicia, que mi placa es un Arduino 1, quiero que suceda algo. En este caso yo quiero mandar las lecturas que hace mi sensor de forma constante a Mblock. Para ello voy a ocupar un bloque de control que es de una repetición indefinida, el bloque para siempre. Eso quiere decir que todo lo que se encuentre dentro de él va a estar repitiéndose continuamente. Y ahora vamos a colocar un pequeño mensaje. Vamos a emitir un mensaje para que nuestra plataforma Mblock lo pueda leer. Y para eso voy a seleccionar la categoría mensajes entre dispositivos y voy a ocupar el bloque de emite mensaje con el identificador message. Y en esta parte donde dice con valor es donde voy a colocar la lectura de mi sensor. Y de hecho no tengo que programarlo porque ya tenemos un bloque destinado específicamente para el uso del sensor ultrasónico, que es este bloque que acabo de colocar en mi área de trabajo. Lo que sí debo hacer es inicializarlo. Entonces, las conexiones de mi sensor ultrasónico se encuentran en el pin de activación conectado al pin 11 de mi Arduino y el pin de eco, que ahorita les voy a explicar qué son estos pins, lo conecté al pin 12. Entonces, bastará con colocar el bloque donde corresponda. Voy a hacer un poquito más pequeño el código para que se aprecie. ¿Listo? Voy a hacer más pequeña mi animación. Sí, adelante. ¿Qué pasó? ¿Podrías aumentar ahí? Así lo podemos ver un poquito. Sí, sí. Genial. Solo quería que se viera todo el código completo. De hecho, el plan es que se vea todos los bloques. Muy bien. Entonces, ahora lo que tengo que hacer también es especificar una pausa, porque como se mencionaba anteriormente, si ocupamos los bloques de espera, en este caso el de espera un segundo, hacemos una pausa en el programa y esto nos permite realizar otros procesos. Por ejemplo, yo quiero que cada segundo mi Arduino esté enviando el mensaje con la lectura que está haciendo el sensor. Y ahora lo único que voy a hacer es cargar mi programa en mi placa Arduino. Este proceso va a tardar unos segundos y durante ese tiempo me gustaría explicarles un poco acerca del funcionamiento del sensor ultrasónico. Entonces vamos a visualizarlo. Aquí está.
Bien, este es mi sensor ultrasónico, el HCSR04, es un sensor muy barato, por eso lo seleccionamos para usarlo, y tiene solamente 4 conexiones, una de alimentación positiva de 5 voltios, una de alimentación negativa o GND, tierra también, y 2 pines de datos. El primero, el que dice es trigger o gatillo, nos permite enviar un pulso de sonido ultrasónico y el pin eco nos permite captar el eco que genera este pulso. En el diagrama se puede observar cómo tengo un pequeño componente en mi sensor ultrasónico y este componente es el transmisor porque emite el pulso. Este pulso tarda cierta cantidad de tiempo en llegar hasta un obstáculo y al tocar el haz sonoro, el obstáculo, este va a generar un eco que va a regresar y va a ser captado por el receptor, por el micrófono de nuestro sensor. Este proceso tarda un tiempo que es realmente el que nos permite calcular la distancia, porque a través de un concepto de física que es el cálculo de la velocidad, nosotros podemos despejar la distancia y multiplicar la velocidad por el tiempo. Entonces, vamos a pasar ya a Arduino, ya debe haber terminado de subir el código. Ya tenemos el código. Ahora lo que debemos hacer es capturar este mensaje que está enviando nuestra placa Arduino y lo voy a capturar con el personaje de mi animación. Entonces me voy a mi pestaña de objetos, selecciono a mi pandita y aquí, como yo estoy emitiendo un mensaje, necesito un evento especial para capturar ese mensaje. Entonces voy a usar un bloque de eventos de la categoría carga en modo difusión y en este caso quiero el de al recibir mensaje en modo de carga y veamos que tiene el mismo identificador que tengo en Arduino, el identificador message. Incluso si ustedes observan, mi bloque ya empieza a tener actividad porque su contorno se está coloreando en amarillo. Eso quiere decir que ya está captando este mensaje. Si yo cambio el identificador, ya no va a tener actividad. Vamos a ver, voy a cambiar. Y vean, ya no tiene actividad mi bloque porque no reconoce este identificador. Voy a regresarla como estaba y veamos que vuelve a tener actividad. Entonces, lo que debo hacer ahora es decidir qué hacer con la información que está mandando mi Arduino. Por lo tanto, voy a ocupar de mi categoría apariencia el bloque decir. Porque quiero que mi personaje sea el que me esté diciendo la lectura que está realizando mi Arduino. Ahora, ¿de dónde voy a sacar el mensaje? Pues, de nuevo, de mi categoría de carga en modo difusión, con el bloque valor del mensaje de carga, y lo voy a colocar aquí, e inmediatamente deberíamos ver un valor numérico en el globo de texto. Y ya lo tenemos. Nos está indicando que el sensor está midiendo una distancia de 24.16 centímetros. Entonces voy a regresar a la imagen de mi contenedor y ya sé cuánto mide esta distancia entre el sensor y la base de mi recipiente. Mide, voy a revisar de nuevo, 24.16. Entonces vamos a agregarlo. ¿Sí? 24.16. Y lo confirmo. Eso es, quiero que aparezca con sus unidades. 24.16 centímetros. Listo. Voy a volver a colocar esta altura que ya hemos visto que era de 20 centímetros. Y también voy a colocar el radio de mi cilindro, que era de 5 centímetros. Muy bien. En este momento, este valor me lo dio el sensor, pero este es un valor que no cambia, la altura o la distancia entre el sensor y la base de nuestro recipiente. Eso no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es la altura del agua y, por lo tanto, el valor que está midiendo el sensor. Entonces, ya voy a empezar a crear mis variables para realizar algunos cálculos. Y la primera que teníamos era precisamente la de distancia entre sensor y fondo, que la habíamos denotado por HT. Entonces la voy a crear en mblock. Me voy a mi espacio de variables. Creo mi variable HT. ¿Listo?
y de una vez la voy a inicializar. Voy a quitar por el momento este mensaje y voy a fijar mi variable ht, aquí está, variable ht, la voy a inicializar. Ya. Voy a borrar esto y voy a crear bien mi variable ht. Entonces la voy a inicializar con el valor que ya teníamos, que era de 24.16. ¿Listo? Ahora también ya conozco el nivel de agua seguro, que es mi variable denotada por NAS. Y la voy a inicializar también a 20 centímetros. Listo. Ahora también requerimos después de estas dos variables una diferencia, que es en realidad el espacio que existe entre el sensor y la superficie del agua, pero a su nivel máximo. Voy a hacerlo más grande. Requerimos saber esta distancia, pero es muy fácil obtenerla. Simplemente tenemos que obtener la diferencia entre la altura o la distancia que existe entre el fondo de nuestro recipiente al sensor y la altura máxima del líquido. Si yo extraigo de este valor este otro valor, que es la altura máxima del líquido, voy a obtener el espacio restante. Este espacio lo dejamos para que el agua no toque nuestro sensor. Si tocara el sensor, pues perdería efectividades. Entonces, voy a de una vez a colocar mis valores que ya empezaron a aparecer en pantalla. Los voy a colocar donde les corresponde. Mi altura total va acá, mi máxima altura. Mi nivel de agua seguro está en este espacio. Listo. Ahora voy a generar también el valor de esta diferencia. Voy a mis variables. Habíamos denotado esa diferencia con la letra D mayúscula, que es un dato interesante que debemos manejar. Y ahora la voy a inicializar, pero a una operación de resta. Selecciono mi bloque de resta y voy a arrastrar mis variables ht y mi variable NAS. Puedo verificar que se está efectuando apropiadamente mi operación de resta si coloco mi variable diferencia en donde el personaje puede mencionar algo. Entonces, si observamos, ya me está dando la diferencia entre estas dos cantidades constantes, porque las definimos, y ahora ya es tiempo de crear una variable, que es en donde estamos o donde vamos a guardar lo que está recogiendo nuestro sensor. Y esa variable la habíamos denotado por distancia sensor o DS. Listo. Entonces voy a agregar un bloque para inicializar mi variable DS y simplemente la voy a inicializar por lo que está llegando del sensor. Puedo de nuevo verificar que esté recogiendo correctamente la variable si la mando a mi bloque de globo de texto. Y veamos, ya le está mandando apropiadamente. Muy bien. Una vez teniendo esto, pues ya puedo realizar el cálculo de la altura del líquido. Observen, ya conozco la altura total, ya conozco el nivel máximo de agua, que es NAS. Si extraigo la diferencia que ya también tenemos, que es nuestra D, la medida de este pequeño espacio, a mí lo que me interesa es la altura de mi líquido, que va a ser algo variable, va a ser un dato que va a estar cambiando con respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo obtengo este pedacito de mi segmento verde? ¿Cómo lo obtendría? Pues muy fácil. De nuevo voy a ocupar una operación de resta, pero voy a definir mi variable altura de líquido. La habíamos denotado con las letras HL previamente y la voy a inicializar. Entonces, coloco altura de líquido y la vamos a iniciar con una operación de resta. Voy a colocar afuera mis bloques porque voy a hacer dos restas en un solo proceso. Bien, entonces HL va a ser igual al nivel de agua seguro, selecciono mi variable, nivel de agua seguro, menos la distancia
que está midiendo mi sensor, que era DS, menos DS, y a DS le voy a restar la diferencia que había entre la distancia que mide hasta el fondo del recipiente y el nivel de agua seguro. Ahora, ¿cómo podemos saber que estamos en lo correcto? Vamos a verificar nuestro depósito y vean que en este momento no contiene líquido. Quiere decir que la altura del líquido debería ser 0. Si coloqué todos mis bloques correctamente y las operaciones aritméticas de manera apropiada, el valor que debería registrar sería 0 o algo cercano a 0. Entonces vamos a verificar que eso sea cierto. Entonces lo que vamos a hacer es visualizar el valor de nuestra variable altura del líquido. Vamos a visualizarla mediante un mensaje. Observen, en este momento nos dice 0, un valor muy cercano a 0. Hay ciertos cambios en lo que mide nuestro sensor por algunos factores ambientales que modifican la velocidad del sonido, de hecho, como la temperatura, la humedad del aire, etc. Entonces, tenemos un valor muy aceptable acá. Más adelante veremos cómo podemos limpiar este valor, dejarlo muy estable, pero vamos bien hasta el momento. Lo que podríamos hacer ahora ya sería realizar algunos cálculos de volumen. Entonces, deberíamos hacer un análisis con los datos que ya tenemos para poder realizar este proceso. Y le voy a pedir al maestro Felipe que me apoye con ello. Muchas gracias, Sol. Creo que ya con estas variables y estas constantes que acabas de programar, ahora hay varias preguntas que podrían hacer los estudiantes o los maestros se las podrían hacer a los estudiantes. Y una pregunta sería, ¿cómo encuentro el volumen de ese depósito cilíndrico? Entonces, ese volumen representado por una B, necesito el área de la base. Y como es un depósito de forma cilíndrica, entonces sabemos que tiene como base un círculo. Entonces podría yo multiplicar el área de un círculo, que es pi por radio al cuadrado, y finalmente para encontrar el volumen de esa forma cilíndrica lo voy a multiplicar por la altura. En este caso, la altura del líquido. Esto lo llevaremos entonces a nuestro programa. Bien, efectivamente, primero vamos a crear nuestra variable área de la base. Es un cálculo. Área base. Con un guión bajo. Área de la base. Y vamos a inicializar nuestra área de la base con un proceso de multiplicación. Voy a colocar un bloque. Pero recordemos que debemos elevar al cuadrado el radio. Entonces, voy a usar dos bloques de multiplicación. En este primer factor voy a colocar pi, 3.1416. Y en este espacio voy a colocar mi radio para elevarlo al cuadrado. Pero veamos, todavía no tengo una variable radio, pues la voy a crear. Radio. Y radio vamos a inicializarlo de una vez a su valor que ya habíamos medido, que era de 5 centímetros. Listo. Entonces, ya podemos ocuparla al tener valor. Simplemente la voy a arrastrar al bloque que le corresponde. Dos veces, porque radio por radio es radio al cuadrado. Ya tenemos pi por radio al cuadrado. Entonces colocamos esto donde corresponde y voy a verificar que se esté realizando correctamente el cálculo, agregando la variable área de la base al globo de texto. Vamos a ver si aparece. Y nos está diciendo que nuestro recipiente tiene 78.5 centímetros cuadrados de base. Entonces ya tenemos este valor. Y por último, lo que vamos a hacer es calcular el volumen de agua en nuestro recipiente. En este momento el volumen debería ser 0.
pero vamos a colocarle un poquito de agua al recipiente para que podamos apreciar mejor este proceso. Entonces, en este momento, Maestro Felipe me está haciendo el favor de llenar de agua el recipiente. Excelente. Ya nuestra medida de la altura del líquido ya no debería ser 0, ya debería ser otro valor. Entonces, podemos verificarlo. Recordemos, si queremos ver el valor de algo, simplemente lo colocamos en el globo, o podemos depender de las variables que ya se están mostrando en nuestra animación. Entonces veamos, por ejemplo, altura del líquido dice que tenemos un valor, está fluctuando, superior a 6 centímetros, pero que todavía está moviendo el agua. En cuanto deje de moverse el líquido, tendremos un valor diferente. Bien, ya se normalizó. Ya está. Ya tenemos casi 6 centímetros de altura del agua. Bien. Ahora ya podemos realizar algunos cálculos de volumen y para ello vamos a crear nuestra variable volumen. Y vamos a inicializarla de nuevo con un procedimiento de cálculo. Entonces voy a arrastrar. Y vamos a inicializar nuestra variable de volumen. Listo. Voy a expresar un poquito mi código. Y en este momento solamente vamos a hacer una multiplicación porque ya tenemos nuestra área de la base. Entonces voy a colocar mi operador de multiplicación. Parte. Voy a llamar a mis variables área de la base por altura, pero recordemos que es la altura del líquido. Y ahí ya deberíamos tener en centímetros cúbicos la cantidad de agua que hay en nuestro recipiente. Entonces, vamos a visualizarlo. Simplemente haciendo esto. Y vamos, nos está diciendo que tenemos cerca de medio litro, de que estamos moviendo la mesa, está moviéndose la superficie, pero ya está normalizando y vemos que tenemos ya un valor específico de cerca de medio litro, 450 mililitros, digamos. Entonces, aquí ya nosotros podríamos realizar algunas conversiones para obtener la cantidad de líquido que hay en nuestro recipiente. Entonces, para poder convertir y tener la capacidad de nuestra forma cilíndrica, sabemos que nuestros resultados son en centímetros cúbicos. Entonces sabemos también que 1000 centímetros cúbicos es igual a 1 litro. Entonces, para encontrar la capacidad, lo que podemos hacer es dividir esa cantidad que tenemos arrojada por el programa entre 1000. Y de esa manera tendríamos ya la capacidad de nuestro depósito dada en litros, que aproximadamente, por lo que arroja nuestro volumen, es muy cerca de medio litro. Entonces, simplemente dividimos entre 1000 para encontrar esa capacidad. Efectivamente, al convertir la cantidad de centímetros cúbicos a litros dividiéndola entre 1000, pues ya tenemos nuestra cantidad de agua en litros. Entonces, al parecer tenemos 0.45 litros o 450 mililitros. Tenemos mucho menos de 1 litro. Bien, vamos a verificar qué sucede si nosotros, pues digamos que abrimos la llave. Entonces voy a mostrarles nuestro recipiente que tiene agua y voy a activar una pequeña bomba para vaciarla. Entonces vamos a ver cómo va cambiando esto. Ya tenemos menos agua. Voy a dejar. Y vamos a verificar en M-Block qué pasó. Vean, ya solamente nos quedan poco más de 200 mililitros. 0.25 litros nos queda. Bien. Entonces,
ya sabemos cuánta agua hay en nuestro recipiente. Muy bien, Sol. Creo que una forma de aprender también, nos lo dicen algunos especialistas en representaciones múltiples, y esa forma de representar nos ayudaría a tener una conciencia sobre el uso del agua. Es decir, si nosotros le solicitamos, por ejemplo, a nuestros estudiantes una recta que biseque al cuadrante 1 y 3, la bisectriz del cuadrante 1 y 3, esa sería prácticamente nuestra representación verbal. Pero podríamos, claro, esa definición sería como para estudiantes de primaria. Si estamos con estudiantes de secundaria o docentes de secundaria o bachillerato, podríamos profundizar un poquito en la definición o la noción conceptual de ese lugar geométrico. Y podría ser un punto que se mueve de tal manera que siempre se conserva equidistante de los ejes positivos o negativos del plano cartesiano. Y otra forma de representar esa idea sería a través de una función, y igual a x. Y esa sería nuestra representación algebraica. Pero también tendríamos otra forma de representar nuestros datos. Es decir, podríamos hacer una tabla en donde en esa tabla los valores de x y de y serían iguales. Y serían los pares ordenados que representen esa idea. Tanto en el cuadrante 1 como en el cuadrante 3. Y esa sería nuestra representación tabular. Pero la idea que nosotros queremos para que ayuden a concientizar el uso racional del agua, creo que podría ser a través, Sol, de un gráfico. Un gráfico en donde esa gráfica de esa recta biseque al cuadrante número 1 y al cuadrante número 3. Y esa sería nuestra representación geométrica. Entonces, si nosotros hacemos un gráfico de las mediciones del agua, nos ayudaría a que nuestros participantes hicieran un análisis del gasto de agua en una semana, en un mes y en un año, y darse cuenta en qué momentos gastan más agua. Entonces, yo creo que podríamos hacer con los bloques de Scratch un gráfico, Sol. Efectivamente, entonces vamos a generar un gráfico a partir de la información que tenemos, porque ahí es donde viene el poder del análisis de los datos. Si yo sé cuánta agua tengo en cierto momento, pues sé qué cosas puedo hacer con ella, ¿no? Pero si yo sé cuánta agua consumo a lo largo del tiempo, puedo hacer cosas tan interesantes como decidir cuánta agua quiero ahorrar, conociendo cuánta agua gastamos. Entonces, vamos a generar un pequeño otro programa dentro de nuestro mismo programa para llevar este registro. Entonces, para ello, vamos a ocupar un bloque de la categoría gráfico de datos, pero primero voy a invocar este gráfico a través de un evento. Para ello, yo quiero que cuando presione la tecla G de mi teclado, aparezca mi gráfico. Entonces, lo que vamos a hacer
es primero inicializar nuestro gráfico. Entonces, a mí me gusta siempre borrar todos los datos que haya previamente, porque de esa manera me aseguro de que mis muestras y todo lo que estoy almacenando, pues sea del momento que quiero observar. Entonces, borro mi gráfico, pero como voy a estar tomando datos con respecto al tiempo, como voy a estar tomando datos con respecto al tiempo, lo que vamos a hacer es, pues, crear una variable de tiempo. Vamos a variables, creamos la variable tiempo. ¿Listo? Y la voy a inicializar en 0. Tiempo igual a 0. Porque mis muestras las voy a empezar a tomar desde un tiempo 0 y este tiene que ir avanzando de forma continua hasta que yo termine de tomar mis muestras. Bien, una vez hecho esto, voy a darle título a mi gráfico. Entonces busco mi bloque de dar título al gráfico y lo voy a llamar contenido. Listo. Lo que voy a hacer a continuación es abrir mi ventana de gráfico. Entonces busco mi bloque de abrir una ventana de gráfico. Y de hecho ya podría visualizarlo. Voy a apretar la tecla G y ya se abrió mi ventana con el gráfico. Pero veamos que todavía no tengo nada. No tengo mis ejes divididos y todavía no estoy recuperando datos. Entonces vamos a empezar con este proceso. Después de abrir, quiero darle nombre a los ejes de mi gráfico. Para ello, voy a ocupar el bloque dar nombre a los ejes. Listo. Voy a hacer un poco más pequeña mi animación para que se vea mi código. Y el eje X va a ser mi tiempo y el eje Y van a ser los litros. Listo. Posteriormente, voy a definir qué tipo de gráfico quiero y yo quiero un gráfico de líneas. Podría guardar mi información en su representación tabular, pero yo quiero la representación geométrica de lo que está sucediendo, entonces selecciono gráfico de líneas. Y ahora sí, ya voy a empezar a alimentar de datos a este gráfico. Como va a ser un proceso continuo, debido a que Arduino está enviando continuamente datos, voy a usar de nuevo un bloque de repetición indefinida, mi bloque para siempre, porque quiero que mientras, una vez que yo invoque el gráfico, este se esté llenando continuamente y hasta que ya no se pueda llenar. Muy bien, entonces lo que voy a hacer a continuación es alimentar de datos a mi gráfico. Para ello voy a ocupar el bloque que se llama entrada de datos a. Y aquí le voy a llamar, no sé, tinaco. Acá hay en mi tinaco. Y mi eje X lo voy a alimentar con mi variable de tiempo. Aquí. Y mi eje Y lo voy a alimentar con mi variable litros. Listo. Ahora debo especificar el cambio en el tiempo. Lo que voy a hacer es, de mis variables voy a ocupar el bloque que dice cambia. Voy a cambiar el tiempo por 1. Este bloque lo que hace es que a mi variable tiempo, que en este momento vale 0, cuando venga la primera iteración, le va a agregar 1, le va a sumar 1. Entonces va a ser 1 en la primera iteración, 2 en la segunda, 3 en la tercera y así sucesivamente, y mi gráfico se va a alimentar apropiadamente. Pero yo quiero que lo haga en segundos, por lo tanto, voy a agregar un bloque de espera. Quiero que mi programa se detenga un segundo y luego vuelva a hacer la iteración y de esta manera voy a ir cambiando la información que aparece en mi gráfico. Y hecho lo anterior, ya podemos visualizar esta situación. Entonces voy a oprimir la tecla G para que empiece mi gráfico a llenarse. Y observen, ya se está llenando mi gráfico. Vemos que se mantiene estable en 0.2 y 0.3 litros. Se mantiene estable. Hay algunas variaciones debido a lo que ya les había mencionado, que las lecturas que hace el sensor ultrasónico dependen de la humedad del aire, la temperatura ambiental y otros factores más. Pero ya tenemos una visión de lo que hay en nuestro contenedor. Incluso voy a activar mi pequeña bomba de agua para ver cómo baja esta cantidad.
Acabo de activar mi bomba y de un momento a otro deberíamos ver cómo cambia esta cantidad de agua. Listo. Si vemos, ya prácticamente lo vacié. Voy a mostrarles. Ya se vació mi contenedor. Si agregáramos más agüita, podríamos ver cómo cambia de nuevo esto. Entonces, en este momento, agregamos agua a nuestro depósito. Y regresando al gráfico, veremos cómo aumentó. ¿Sí? Pero ya tenemos una visión más clara de lo que está pasando con el agua en nuestro contenedor a lo largo del tiempo. Muy bien, Sol, pero creo que podríamos mejorar este gráfico limpiando el gráfico. Podríamos utilizar algunas medidas de tendencia central, como el promedio, para que sea mucho más fina ese gráfico. Efectivamente, podemos hacerlo. Entonces, a mí me gustaría entonces limpiar los datos desde Arduino, para que Mblog esté recibiendo ya unos datos más estables, más limpios, incluso tal vez quitando la parte decimal de lo que está enviando Arduino, para que esté todavía más limpia esta información. Entonces vamos a proceder a realizar este proceso. Cierro mi ventana de gráfico. Voy a detener este evento para que no siga tomando muestras y voy a pasar al código de mi Arduino. Bien. Vamos a retirar estos bloques por el momento. Y lo que voy a hacer ahora es, voy a tomar varias muestras en un segundo y estas muestras las voy a sumar y posteriormente voy a dividir entre el número de muestras que voy a tomar. Entonces, primero voy a crear una variable a la que voy a llamar suma. Como es una variable importante, le voy a poner en mayúsculas, suma. Y esa suma la voy a inicializar en 0, porque a ella le voy a estar sumando lo que venga de mi sensor. Entonces, si no quiero alterar esos valores, pues la inicializo en ceros. La inicializo en ceros. Bien, entonces, rápidamente, inicializamos nuestra suma en 0. Listo. Ahora, lo que debemos hacer es tomar las muestras. Yo quiero tomar 20 muestras. Entonces, voy a usar un bloque de repetición y voy a repetir un proceso durante 20 ocasiones. Listo. Ahora, ¿de dónde saco las muestras? Pues las voy a obtener con mi bloque LSensor, pero para guardarlas en mi variable suma, voy a usar el bloque de cambiar mi variable suma, que en este momento vale 0, y la voy a cambiar a lo que estoy recogiendo con mi sensor. Esto lo que va a hacer es que en cada iteración le va a ir sumando al valor de suma lo que está en el sensor. Entonces, en la primera iteración, suma vale 0, pero recoge el valor del sensor y ahora vale lo que tiene el sensor. Después va a repetirse en este bloque de repetición y ya no va a valer 0, valía lo que hicimos con la última lectura, pero se le va a sumar la nueva lectura y así 20 veces. Ahora, como yo quiero que esté enviando mensajes cada segundo y voy a hacer 20 tomas de datos, entonces debo usar un tiempo de espera que sea equivalente a un 20avo de segundo. Y esto es nada más y nada menos que 5 centésimas de segundo, representado por el número decimal 0.05. Por lo tanto, coloco mi bloque de espera y le voy a decir que espere 5 centésimas, 0.05. Bien, ahora sí, lo que debo hacer es emitir un mensaje fuera de mi bloque de repetición de 20 veces. Voy a emitir un mensaje, pero el valor de ese mensaje va a ser una operación de división, porque recordemos que para sacar el promedio, sumamos todos los datos y dividimos entre el número de datos. Como tengo 20 datos sumados, voy a dividir entre 20 el valor de mi suma. Por lo tanto, ocupo mi operador de división. Voy a colocar mi variable suma y la voy a dividir entre 20. Listo. Y voy a subir este código. Bien, rápido, ya nos queda poquito tiempo. Bien, durante este proceso,
ya deberíamos ver datos más estables en nuestro gráfico. Ya no deberíamos ver tantos picos y valles en la línea de la gráfica, pero todavía veríamos algunas discrepancias debido a que estamos trabajando con valores decimales y estos son bueno, y el sensor es muy sensible y generalmente los va a cambiar ahí. Bien, ya estamos emitiendo un mensaje promediado. Vamos a ver en nuestros objetos. Voy a hacer más grande mi animación. Y si observamos, los datos son más estables. Vamos a verificar en el gráfico. Y vean, ya no tenemos tantas discrepancias. Incluso voy a activar mi pequeña bombita de agua. Vamos a ver cómo cambia esto. Les muestro rápidamente. Ok, activo la bomba. Vemos que el agua está bajando. Regresamos en block. Y observamos ya esta tendencia de cambio a la baja en la cantidad de agua de nuestro recipiente. Voy a detener la bomba. Y se estabiliza. Bien, de esta manera limpiamos bastante los datos que tenemos y lo que estamos haciendo simplemente es tomar muchas muestras en un segundo y promediarlas, porque así obtenemos la cantidad promedio de agua en un segundo. Ahora, si observan, todavía hay algunas discrepancias. Eso lo podríamos corregir simplemente promediando, pero pues hasta aquí lo vamos a dejar porque ya se nos acabó el tiempo. Pudiéramos hacer muchas más cosas, pero pues, muchas gracias a todos. Maestro Felipe, adelante. Finalmente podemos decir que en la cuarta revolución tecnológica industrial a nivel mundial, los avances en la automatización que se implementan en el hogar, donde cada vez más servicios son gestionados por sistemas informativos. Así se genera un nuevo concepto que en los años venideros formará parte de la vida cotidiana. Nos referimos a las casas domóticas. Las viviendas domóticas, más allá de facilitar las tareas de sus ocupantes con la integración y automatización de procesos como el llenado de depósitos de agua, el apagado y encendido automático de luces o la activación de sistemas de calefacción y aire acondicionado, ofrecen también la posibilidad de reducir costos en el hogar al coordinar de forma automatizada el consumo energético, el uso de agua e incluso el manejo adecuado de residuos. Por otro lado, la integración de sistemas de seguridad inteligentes en las viviendas lleva la vigilancia más allá de lo que un ser humano podría, ya que tecnologías como el de reconocimiento biométrico de personas ya son de dominio público. Pues muchas gracias por su atención. Les agradecemos mucho su paciencia y su tiempo.